¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, tenemos un video informativo poderoso. ¿Por qué? Porque ya han confirmado las estadísticas de lo que es el nuevo mutante Monogen Necro, que será la próxima recompensa exclusiva de la nueva incursión que llegará en el transcurso de hoy. Ha llegado el mismo día de hoy lo que es la nueva incursión, chicos. Ni yo lo sabía, chicos, para serles sincero. ¿Por qué? Porque simplemente había entrado a la Mutopedia a ver si había salido el mutante y efectivamente ya tenemos estadísticas de lo que es el nuevo mutante de incursión. Pero, bro, no había visto... ¿Cómo que ya está? ¿Cómo que ya está? ¡Hala! La incursión ya está disponible. Bueno, chicos, tendrán videos pronto. Pero el día de hoy, chicos, hablaremos solamente del nuevo mutante Necro Guard Zombie Soberano, chicos. El próximo Necro, el nuevo, perdón, Necro heroico, que ahí lo están viendo presente, chicos. Ya están las estadísticas oficiales, tanto de aumento de stacks como de plus de level 25 y otras cositas más. Y obviamente está potente, chicos. Lo malo, bueno, un detallito que por allí ya verán. Ok, ya saben, Monogen Necro, ahí como ven, chicos, tendrá una velocidad de 3.7, que es lo que no me gusta, pero bueno, ya veremos más adelante. Tiene una vida total de 6.250 puntos de vida. Ojo, que eso es bastante vida. De hecho, esa vida lo convertiría en el octavo mutante con más vida del juego. Para que tengan un ejemplo, pues tendría casi la misma vida que un ¿dónde está? Rinotauro. Solo que Rinotauro tiene un pelito más. Un pelito, como unos 15 puntos más de vida, si no me estoy equivocando. Ok, una vida de tanque. El daño individual es de 1614. Un daño aceptable, que para mí en realidad le hace falta mucho más daño para su velocidad. Pero ojo, le han cambiado su múltiple, su ataque neutro, que yo pensé que iba a ser individual, a un múltiple neutro, chicos. O sea, será múltiple, lo cual está bien. Y ojo, ese daño múltiple es de 1148 puntos. Ojo, potente ese múltiple, porque ya con ese daño dicho, sería el cuarto mutante con mayor múltiple del juego, superando al Urgan por unos cuantos puntitos, pero estando detrás del tercer lugar por simple 2 puntos. O sea, Dissension y Brick Bring lo superan porque tienen 1150 puntos de daño. O sea, por 2 puntitos tendrían el mismo daño múltiple. Pero ojo, que su daño múltiple sí tiene un pequeño daño extra. No es como el individual. El daño individual no tiene aumento, lo cual no me gusta porque le hace falta mayor daño individual. Pero el daño múltiple tiene un pequeño aumento, y es que aumentaría al nivel 15 unos 15 puntos daños extra. Y dirán, Manu, solamente 15 puntitos. Sí, solamente 15 puntos aproximadamente, pero ese dato es súper importante porque ya sería un daño real del múltiple de 1163. Ahora esto sí lo convertiría en el tercer mutante con mayor múltiple del juego, así que súper importante eso. Y bueno, la absorción de vida, no la olvidemos. Allí, como ven, en base el mutante tiene una absorción de vida del 35%, mientras que al alcanzar el nivel 25, su plus aumenta a un 50% de absorción de vida. Ok, chicos, el mutante está estadísticamente obviamente fuerte. Lo único malo pues sí es su velocidad. Ya saben que el meta actual pues permiten que cualquier mutante te doblegue y te triplique sin problemas. Y su velocidad pues deja que desear, más que todo porque estás lejos de inclusive batallar contra otros mismos Urgans. Por si le colocamos un ejemplo, obviamente el heredero no lo mencionemos, Stablecitos. Obviamente contra míticos pues siempre la tendrá mal porque obviamente es Necro. Pero bueno, Celsius ya venía sacando mutantes rotos como el Archivista, como el Aratomis y como el Heredero. No sé por qué no quiso tirar a que el Necro en verdad estuviera totalmente roto. Lo cual, bueno, me lleva una decepción. Pero igual, el mutante de que está fuerte, está fuerte.
Super tanque, super absorción, super múltiple. Lo único malo, pues velocidad y que el daño neutro, que el daño individual no sea tan fuerte. Así que, chicos, me gustaría saber qué opinan ustedes en los comentarios. ¿Qué opinan del amigo Gar Zombie Soberano? Aunque ya muchos de nosotros aquí creo que lo llamaremos Rey Zombie, chicos. Obviamente ahí tiene su biografía, que no mucho hablo de ella, pero bueno, si quieren la puedo leer. Dice: este zombie inmensamente poderoso es el resultado de una profusa investigación acerca de los virus mutágenos, además de una evolución natural tras luchar contra todo una serie de famosos asesinos de zombies. Los combates a los que este mutante se vio expuesto lo llevaron al borde de la destrucción, pero aumentaron enormemente su capacidad de regeneración. Ha instalado su trono en el centro comercial abandonado en medio del desierto. Así que bueno, biografía interesante para un mutante interesante, chicos, que ya me gustaría verlo en combate. Como les recuerdo, en verdad estoy sorprendido. Creo que hace poco, de menos de una hora, habrán incorporado esto, porque sinceramente no lo vi. Y ya incorporaron la nueva incursión. A ver si no sale bugueada. Supuestamente no hay errores. Pero ojo, que venimos a hablar del mutante. Y eso, chicos, quiero saber en verdad en los comentarios qué opinan del mutante. Obviamente tiene mayor daño múltiple que el mutante más roto Aratomis, por una tontería, pero tiene mayor daño múltiple. Pero ¿qué pasa? Que el Aratomis pues tiene una velocidad muy rápida de 5.88. Obviamente aquí lo están viendo con orbe de velocidad, pero bueno, si se lo quito aquí lo ven sin orbe de velocidad. Aratomis tiene de daño individual creo que 1550. O sea, tiene casi el mismo daño individual. La vida, obviamente la diferencia está en la vida, pero bueno, Archivista, que es un mutante de 5.26 de velocidad, pues tiene 7255. Por eso les digo es que es Celsius, porque sin miedo al éxito no pudo hacer roto al mutante negro. No roto, más fuerte aún. No dejarlo tan lento o aumentarle el daño individual. Lo que me molesta no creo que sea tanto la velocidad, sino el daño individual, amigos. Me molesta demasiado el poco daño individual. O sea, el Aratomis tiene casi el mismo daño individual y es veloz. Yo sé que el individual al menos no se usará mucho, pero es un mutante lento, que tampoco es que el múltiple... O sea, el múltiple es súper fuerte, como les he dicho, el tercer mayor múltiple del juego, con el plus de daño. Pero claro, la lentitud no te va a ayudar mucho en eso. Así que, obviamente, chicos, podría sentarme a hablar mucho de ello. Ya más adelante tendrán un video de él con su recomendación de orbe, chicos. Cuando ya tengamos el mutante y sepamos cómo se va a lucir en combate, pues hablaremos del nuevo mutante con su recomendación de orbes correcta. Obviamente, ya aquí viendo cómo marcha todo, pues el mutante sin problemas... ya se le estaría colocando lo que es la Fortitan, que es la típica, ¿no? Pero un orbe de absorción de vida, ojo, puede que no esté descartado, aunque dudo, con ese múltiple tan potente, yo creo que ya se va a curar más que lo suficiente cuando ataque, pero igual no es descartable. Pero como les he dicho, muy buena vida, muy buena absorción, muy buen daño múltiple, individual que deja que desear y más que todo la velocidad, que para el meta actual es lo que deja desear, o sea... Él perfectamente puede tener esa velocidad sin problemas. Pero ¿qué pasa? Que el meta domina. El meta heredero. Urgan. Archivista. Obviamente lo van a destrozar, bro. Y uff. Un Orión se lo va a comer vivo. Un Orión se lo va a comer... Bueno, obviamente estoy hablando de los counters. Pero un Orión solamente se ve para atacar. Así que obviamente el nuevo mutante no va a estar para defensa. Pero... fuerte va a estar, chicos, para ayudar bastante en evos bajos, para campañas, para PvP, como tanque, o sea, el mutante está fuerte estadísticamente, está fuerte. Así que ahora lo vuelvo a repetir, chicos, díganme qué opinan del mutante estadísticamente. Les recuerdo que se vienen videos, se vienen directos completando la nueva incursión Syntax para que veamos cómo son esos combates y obviamente se viene video platinando, o sea, obteniendo y platinando al nuevo mutante. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, ride with the mob, suck a nigga, ride with the mob, suck a nigga.
Hey yo, I'm the X9, why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamed me when he leave me.